Hola, hola, mi gente bella. Qué alegría tenerlos una vez más en este su canal favorito. Si son nuevos por aquí, bienvenidos sean, y si ya son parte de esta gran familia, un abrazo enorme. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, bueno, digamos que ha estado encendiendo las redes sociales y las conversaciones de pasillo, Hande y Kerem. Sí es lo que oyen. Prepárense porque hoy vamos a hablar de vamos a intentar desentrañar un poquito el misterio que rodea a esta pareja tan querida y a la vez tan comentada. Vamos a ello. Antes de que nos lancemos de lleno, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de este espacio donde compartimos opiniones y charlamos como amigos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. De verdad, significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir creciendo. Gracias. Ahora sí, hablemos de Hande y Kerem. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, especialmente después de su increíble trabajo juntos en Senkalkam, ¿verdad? Esa química en pantalla, era innegable. Y claro, como suele suceder en estos casos, esa chispa en la ficción rápidamente se trasladó a la vida real. La confirmación de su romance fue una bomba y todos estábamos felices. Parecían la pareja perfecta, ¿no creen? Jóvenes, guapos, talentosos y enamorados. Una historia de cuento de hadas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen giros inesperados. Y el romance de Hande y Kerem no fue la excepción. De repente los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Silencios sospechosos, fotos que desaparecían de las redes sociales indirectas en entrevistas. El drama estaba servido. Y claro, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿qué pasó? ¿Se acabó el amor? Vamos a intentar analizar la situación con la mayor objetividad posible, porque al final del día, estamos hablando de la vida privada de dos personas. No podemos saber con certeza qué sucedió entre ellos, pero sí podemos analizar las señales que nos han dado y las informaciones que han trascendido a la prensa. En primer lugar, es importante recordar la presión mediática a la que estaban sometidos. Imaginen vivir cada instante de su relación bajo el escrutinio público, con paparazzi siguiéndolos a cada paso y con las redes sociales analizando cada uno de sus gestos. Debe ser agotador. Además, ambos son profesionales muy demandados, con agendas apretadas y proyectos que los llevan a viajar constantemente. La distancia, la falta de tiempo para compartir, pueden ser factores que desgasten cualquier relación, incluso las más sólidas. También hay que considerar que ambos son personalidades fuertes e independientes. Hande, una actriz talentosa y con una gran proyección internacional. Kerem, un actor carismático y con un futuro brillante. Quizás sus ambiciones profesionales y sus diferentes prioridades chocaron en algún momento. Es algo que suele suceder, especialmente en relaciones jóvenes y con tanto potencial por delante. Por otro lado, la intensidad del romance inicial también pudo haber jugado un papel importante. A veces las relaciones que comienzan con mucha pasión y euforia, pueden ser difíciles de mantener a largo plazo. El amor necesita tiempo para madurar, para asentarse, y para transformarse en algo más profundo y duradero. Quizás, la llama inicial se apagó y no lograron construir una relación más allá de la atracción física y la admiración mutua. Pero, ojo. No todo está perdido. En los últimos meses, hemos visto algunas señales que podrían indicar una posible reconciliación. Interacciones en redes sociales, comentarios sutiles, encuentros casuales. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Quizás ambos se dieron un tiempo para reflexionar, para crecer individualmente y para darse cuenta de que, a pesar de todo, siguen sintiendo algo el uno por el otro. Ahora vamos a la parte que sé que les encanta, las confesiones íntimas. Bueno, no esperen que les revele secretos de alcoba, porque eso sería una falta de respeto total. Pero sí podemos hablar de algunas declaraciones que han hecho tanto Hande como Kerem a lo largo de estos años y que nos dan pistas sobre su relación. Hande, por ejemplo, siempre ha destacado la inteligencia y el sentido del humor de Kerem. Ha dicho que la hacía reír constantemente y que admiraba su forma de ver la vida. Kerem, por su parte, ha elogiado la belleza y el talento de Hande, pero también ha resaltado su sensibilidad y su gran corazón. Ambos han dejado claro que se admiran y se respetan mutuamente, más allá de la relación sentimental que puedan haber tenido.
También es importante recordar una entrevista que Ande dio hace algunos meses, en la que habló sobre la importancia de la amistad en una relación de pareja. Dijo que para ella es fundamental tener una base sólida de amistad con su pareja, para poder superar los obstáculos y construir una relación duradera. Esta declaración nos hace pensar que quizás, la amistad entre Ande y Kerem sigue intacta, a pesar de la ruptura. Y hablando de amistad, ¿han visto las fotos de Ande con algunos de los amigos cercanos de Kerem? Sí. Parece que Ande sigue manteniendo una buena relación con el círculo social de su expareja. Esto podría ser una señal de que la ruptura no fue tan dramática como se pensaba y que ambos han sabido mantener la cordialidad y el respeto mutuo. Ahora, llegamos al punto álgido, ¿volverán Ande y Kerem? La verdad, nadie lo sabe con certeza. Solo ellos dos tienen la respuesta. Pero como dije antes, hay algunas señales que nos invitan a la esperanza. Personalmente creo que ambos son personas muy especiales y que tienen mucho que ofrecerse el uno al otro. Si logran superar sus diferencias y construir una relación basada en la confianza, el respeto y la comunicación, creo que podrían tener un futuro brillante juntos. Pero al final del día, lo más importante es que ambos sean felices. Ya sea juntos o separados, lo que realmente importa es que encuentren la paz y la satisfacción en sus vidas. Y como fans, lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y apoyar sus decisiones. Y ahora, después de este análisis profundo y lleno de especulaciones, vamos a recapitular brevemente lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado la historia de amor de Ande y Kerem, desde sus inicios en Senkalkapm, hasta los rumores de ruptura y las posibles señales de reconciliación. Hemos analizado los factores que pudieron haber influido en su relación, como la presión mediática, la distancia y sus ambiciones profesionales. Y también hemos compartido algunas confesiones íntimas y algunas pistas que nos dan esperanza. Uf. Vaya viaje, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles de todo corazón por estar ahí, por ver mis vídeos, por comentar y por compartir sus opiniones. De verdad son lo máximo. Ahora, quiero pedirles un último favor, dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la relación de Ande y Kerem? ¿Creen que volverán? ¿Qué les gustaría ver en futuros vídeos? Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo que ame a Ande y a Kerem. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo para no perderse ni un solo vídeo. Gracias por todo, los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Pero espérense un momento porque aún no hemos terminado. Todavía hay mucho jugo que exprimir de esta historia. Profundicemos un poco más en esos factores que pudieron haber contribuido a la ruptura. No se olviden que esto es un análisis desde la distancia, una simple especulación basada en lo que vemos y leemos, nada más. Hablemos de la fama. La fama es un arma de doble filo, ¿no creen? Por un lado, te abre puertas, te da oportunidades increíbles y te permite vivir experiencias que la mayoría de las personas solo pueden soñar. Pero por otro lado, te roba la privacidad, te somete a un escrutinio constante y puede generar una presión enorme. Para Ande y Kerem, la fama llegó de golpe, con el éxito arrollador de Senkalkapm. De la noche a la mañana, se convirtieron en dos de las figuras más populares de Turquía, y su relación se convirtió en un tema de interés nacional. Imaginemos la situación. Cada vez que salían a cenar, había paparazzi escondidos en cada esquina, listos para capturar la foto perfecta. Cada vez que publicaban algo en redes sociales, sus seguidores analizaban cada detalle, buscando pistas sobre su relación. Cada entrevista que concedían se convertía en un titular. Era imposible tener un momento de intimidad. Esa presión constante, sin duda, debió ser agotadora. Además, la fama puede generar celos y envidias. Tanto Ande como Kerem tienen un gran talento y un futuro brillante por delante. Es inevitable que en su camino, se crucen con personas que no les deseen lo mejor. Y esos comentarios negativos, esas críticas malintencionadas, pueden afectar la autoestima y la confianza en uno mismo, y también pueden dañar la relación. Otro factor importante a considerar es la diferencia de edad. Aunque no es una diferencia abismal,
Ande es un poco más joven que Kerem. Y en relaciones jóvenes, esa diferencia de edad puede ser significativa, especialmente en términos de madurez y de expectativas. Quizás, Ande estaba buscando algo diferente en una relación, algo que Kerem no podía ofrecerle, o viceversa. También debemos tener en cuenta que ambos están en un momento crucial de sus carreras. Ande está consolidándose como una actriz de renombre internacional, participando en proyectos ambiciosos y trabajando con directores reconocidos. Kerem, por su parte, está explorando nuevas facetas como actor y productor, demostrando su versatilidad y su talento. Es posible que ambos estuvieran tan enfocados en sus carreras que no tuvieran tiempo ni energía para dedicarle a la relación. Y no olvidemos el factor fans. Los fans son el motor que impulsa la carrera de cualquier artista. Pero a veces los fans pueden ser demasiado apasionados y pueden tener expectativas poco realistas. Muchos fans de Senkalkapm querían que Ande y Kerem fueran la pareja perfecta tanto en la ficción como en la vida real. Y cuando su relación comenzó a tambalearse, esos fans se sintieron decepcionados y expresaron su frustración en las redes sociales. Esa presión de los fans, sin duda, debió ser un factor adicional de estrés para Ande y Kerem. Pero como dije antes, no todo está perdido. Las señales de una posible reconciliación están ahí, sutiles pero presentes. Las interacciones en redes sociales son un claro ejemplo. A pesar de que ya no publican fotos juntos, siguen dándose me gusta y comentando las publicaciones del otro. Es un gesto pequeño pero significativo. Demuestra que al menos siguen manteniendo una relación cordial y que no hay rencor entre ellos. Otro indicio de reconciliación es la cercanía de Ande con el círculo social de Kerem. El hecho de que siga manteniendo una buena relación con los amigos de su expareja sugiere que la ruptura no fue tan traumática como se pensaba. Quizás ambos se dieron cuenta de que valoran mucho la amistad y que no quieren perderla por un simple desacuerdo sentimental. Y no olvidemos los encuentros casuales. En los últimos meses han sido vistos en los mismos lugares, en los mismos eventos. ¿Casualidad? ¿Quién sabe? Pero la coincidencia es sospechosa. Quizás, ambos están buscando la manera de acercarse el uno al otro, de reavivar la llama del amor. Además, ambos han dado entrevistas en las que han hablado de la importancia del amor y de la segunda oportunidad. Ande, por ejemplo, ha dicho que cree en el destino y que está abierta a la posibilidad de volver a enamorarse. Kerem, por su parte, ha afirmado que el amor es un sentimiento hermoso y que nunca hay que cerrarle la puerta. Estas declaraciones nos hacen pensar que quizás, ambos están dispuestos a darle una nueva oportunidad a su relación. Ahora bien, ¿qué deberían hacer Ande y Kerem para que esta reconciliación sea exitosa? En primer lugar, deben aprender a manejar la presión mediática. Deben establecer límites claros con la prensa y proteger su privacidad. No pueden permitir que los paparazzi y las redes sociales controlen su relación. En segundo lugar, deben comunicarse de manera abierta y honesta. Deben expresar sus sentimientos, sus necesidades y sus expectativas. No pueden guardarse nada, deben ser sinceros el uno con el otro. En tercer lugar, deben dedicarle tiempo y energía a la relación. Deben planear citas, viajes y actividades juntos. Deben hacer un esfuerzo consciente para mantener viva la llama del amor. En cuarto lugar, deben apoyarse mutuamente en sus carreras. Deben celebrar los éxitos del otro y animarse en los momentos difíciles. Deben ser el mayor fan el uno del otro. Y por último, deben aceptarse tal como son. Deben respetar las diferencias del otro y valorarse por sus cualidades. No pueden intentar cambiar al otro, deben amarse incondicionalmente. En definitiva, la relación de Ande y Kerem es un reflejo de las relaciones de hoy en día, complejas, llenas de altibajos y sometidas a una gran presión. Pero también es una historia de amor que nos inspira y nos hace creer en la magia del destino. Y ahora sí, mi gente bella, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre la relación de Ande y Kerem. Recuerden que todo lo que hemos dicho son solo especulaciones, basadas en lo que vemos y leemos. La verdad, solo la conocen ellos dos. Pero como fans, lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y apoyar sus decisiones. Ya sea que decidan volver a estar juntos o seguir caminos separados, lo importante es que sean felices y que encuentren la paz y la satisfacción en sus vidas. Así que dejen sus comentarios aquí abajo.
¿Qué opinan de la relación de Ande y Kerem? ¿Creen que volverán? ¿Qué les gustaría ver en futuros vídeos? Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo que ame a Ande y a Kerem. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo para no perderse ni un solo vídeo. Gracias por todo, los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Hasta la próxima.